nuestra salvación, descuidemos la presencia de Dios en nuestras vidas, comenzará una vida de fracaso y tendremos que ir por el mundo de fracaso en fracaso, golpeándonos aquí y allá. Pero Dios, ¿por qué las cosas no salen? Y la respuesta por la cual las cosas no salen te la doy en este momento. Es porque le has quitado el primer lugar a Dios. Si nosotros le quitamos el primer lugar a Dios, Dios no está obligado a contestar nuestras oraciones. La Biblia dice que el pan es ¿para quién? Para los hijos. Dios está comprometido con los que le dan a Él el primer lugar. Pero si nosotros lo relegamos, Él no tiene ningún compromiso. Y puede ser esta la razón por la cual hay gente que dice, pero yo no veo nada. Y no vas a ver hasta tanto no tomes el sentido correcto de las cosas. Dios ocupe el primer lugar en nuestra vida desde ahora y para siempre. Amén. Cuidado con descuidar nuestra salvación. El escritor a los Hebreos dice que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Porque yo no sé si usted sabía que se puede estar en la iglesia y estar perdido. Se puede ser un miembro de la iglesia y no estar salvo. Se puede venir a los cultos sin que necesariamente seamos salvos. Al igual que la presencia de Dios, si nosotros la descuidamos, se va. De la misma manera, la salvación, si la descuidamos, dice el escritor a los Hebreos, que corremos el riesgo de perderla. Por eso hemos decidido que este año vamos a darle prioridad a las cosas espirituales. Porque si Dios ocupa el primer lugar, entonces Él se va a ocupar de las demás cosas en nuestra vida. ¿Qué dijo el Señor? Mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y las demás cosas ¿qué? Serán añadidas. No está diciendo que no hay que trabajar, no está diciendo nada de eso. Está diciendo, si tú pones el orden correcto de las cosas, le das prioridad al reino de Dios, entonces las demás cosas vienen. Así de sencillo. Pero cuando nos preocupamos solo por las cosas materiales, descuidando la espiritual, estamos haciendo un mal negocio, decíamos el domingo. Primero, porque corremos el riesgo de perder nuestra salvación. En segundo lugar, porque la mano de Dios no va a estar allí con nosotros para bendecirnos, porque lo hemos relegado a un segundo plano. A propósito, ¿cuándo fue la última vez que usted sintió la presencia de Dios así, tan real? Que dijo, Dios me habló, yo sentí la presencia de Dios. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez? ¿Recuerdas? Algunos un día experimentaron la presencia de Dios de una forma poderosa, gloriosa. Pero hoy de aquello no queda sino un vago recuerdo. Hace tiempo, hace años, hace meses, yo recuerdo en un encuentro, yo recuerdo en un culto donde Dios trató con mi vida, yo sentí la presencia. Pero es que la presencia de Dios debemos sentirla todos los días.
si tenemos tiempo de no sentir esa presencia de Dios, algo está pasando. Y permítame decirle algo más, aunque a algunos no les guste. Si yo llego a un culto y no pasa nada en mi vida, eso no es normal. Algunos llegan al culto y así como llegan se van. Pero lo más terrible es que salen contentos. Estuve en el culto. No, hermano, si tú pones la mano en la hoguera y no te quemas, ¿qué haces? Tienes que correr al médico. Algo anda mal aquí. Si nosotros estamos en la casa de Dios, en el culto donde se está adorando a Dios y no pasa nada, algo está pasando entonces con nuestra vida. No es normal. Es que lamentablemente a algunos el cristianismo sencillamente se nos convirtió en mera religiosidad. Algunos nos hemos vuelto religiosos. Creemos que con llegar al culto el domingo y de pronto a un culto entre semana, estamos listos para el encuentro con Dios. Y tengo que decirle que la vida cristiana es más que eso. La vida cristiana es experimentar realmente a Dios en nuestra vida. Ser un cristiano sin experimentar la presencia de Dios en nuestra vida es como comerse una comida sin sal y sin condimento. ¿A cuánto le gusta ese tipo de comida? Sin sal y sin ningún tipo de condimento. Pues quiero decirle que en eso se ha convertido la vida cristiana de algunos. Por eso se aburren y llega un momento cuando dicen: yo me voy, yo me salgo de eso. Porque la vida cristiana no tiene sabor, no tiene sentido. Es que la vida cristiana sin la presencia de Dios debe ser lo más aburrido del mundo. Porque ¿de qué me sirve venir de mi casa, pagar un transporte para llegar aquí y salir como llegué? A eso mejor se queda uno viendo la novela. Pero ¿qué es lo que nos hace cambiar la novela o el programa favorito para llegar aquí? Que al llegar a este lugar experimentamos algo que la televisión no nos puede dar, experimentamos algo que el mundo no nos puede dar. Es algo glorioso que Dios hace en nuestras vidas. Necesitamos, hermanos, amar la presencia de Dios. La presencia de Dios tenemos que anhelarla como las flores al rocío, como el mar a los ríos. Así necesitamos anhelar esa presencia de Dios. Me gusta la actitud de Moisés. Cuando Dios le dio un encargo muy importante, y la respuesta de Moisés a Dios fue: sí, yo voy. Pero la única condición que te pongo es que tu presencia vaya conmigo. Porque si tu presencia no ha de estar conmigo, no me saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir conmigo, yo no quiero ir a hacer nada. Qué bonito. Moisés dice: yo sin la presencia de Dios no me muevo. Algunos toman sus decisiones sin ni siquiera experimentar qué quiere Dios, sin ni siquiera preguntar qué quiere Dios. Y por eso tantos fracasos. Ay, que me estrellé, que esto, que no me salió. Pero Moisés está diciendo: yo no quiero hacer nada si la presencia de Dios no está conmigo. Para Moisés la presencia de Dios era fundamental en su vida. Como él estaba tan decidido, como él tenía tan claro
Sin la presencia de Dios yo no me muevo a ningún lugar. Dios entendió que Moisés necesitaba algo tangible, algo que él pudiera palpar. Y le dijo: sí, Moisés, yo voy a estar contigo. Así que construye un cofre, un arca de 1,31 metros de alto, de largo, y 78 centímetros de alto y 78 centímetros de ancho. Yo te voy a entregar una muestra de que mi presencia irá contigo. Como tú lo que quieres es experimentar, ver, palpar mi presencia, yo te voy a dar un símbolo de eso. Y Dios le ordenó construir el arca del pacto. Y en esa arca del pacto Dios le dijo a Moisés: mete allí las tablas de la ley que un día te entregué. Esas tablas de la ley representaban la justicia de Dios. Mete dentro de esa arca el testimonio de mi justicia. Le dijo: mete dentro de esa arca la vara de Aarón que reverdeció. Esa vara representando la soberanía de Dios. Y mete también allí una porción del maná. Ese maná que les di cuando salieron de Egipto, ese maná que les di en el desierto, pon ahí una porción. Ese maná va a representar la fidelidad, la provisión de Dios para su pueblo. Ahora, cuando Moisés ha construido esa arca, ese cofre que representa la presencia de Dios, dice la Biblia que esa arca ellos la llevaron con un celo único. Para tomar el arca había que prepararse. No cualquiera podía tocar esa arca. Es más, el que intentaba tocarla sin estar preparado corría el riesgo de morir. Y ustedes conocen un ejemplo que habla la Escritura acerca de eso. Así que Moisés entendió que la presencia de Dios había que cuidarla. Qué bueno sería que nosotros aprendiéramos eso hoy. Que la presencia de Dios hay que cuidarla. Que la presencia de Dios hay que valorarla. Que la presencia de Dios hay que respetarla. Y Moisés cuidó con mucho celo esa presencia de Dios. Ese celo que mostró Moisés por esa presencia de Dios debe ser el mismo celo que nosotros mostramos hoy por la presencia de Dios. Algunos, lamentablemente, les vale si la presencia de Dios está o no está. A muchos les vale si en el culto sintieron o no la presencia de Dios. Quiero decirte, es una actitud equivocada. Yo tengo que anhelar la presencia. Yo tengo que amar la presencia. Yo tengo que cuidarla con gran celo. Porque de ello depende el éxito o el fracaso en la vida. Hay gente que siempre anda quejándose. Pero yo no entiendo por qué Dios tiene la presencia. ¿Tiene la presencia? Moisés con gran celo cuidó esa presencia. Pero muerto Moisés, algunos tomaron el cuidado del arca. Lamentablemente, ya no con el mismo celo. Ya no le dieron la importancia que le había dado Moisés. Construido el templo de Jerusalén, el templo construido por el rey Salomón. Metieron el arca ahí en el templo.
Y aunque el templo era muy suntuoso, tenía todos los lujos del mundo, Dios se sintió menospreciado. A él lo habían convertido en un simple amuleto. Y me preguntaba esta tarde si no es lo mismo que algunos cristianos hemos hecho con la presencia de Dios. Al acostarnos, Señor, gracias por este día. Amén. Al levantarnos, Señor, gracias porque me permitiste ver la luz de un nuevo día. Y tal vez darle gracias a Dios por el alimento, por la provisión. Pero ¿cómo son esas oraciones? Rutinarias, sin sentido. A veces ni tenemos claro lo que estamos diciendo en la oración, porque eso se convirtió simplemente en mera religiosidad. Así son las oraciones de algunos de nosotros, religiosas. Porque no valoramos, no estimamos esa presencia. Dios estaba en ese templo, pero se sentía menospreciado. No ocupo el primer lugar. Y cuando Dios no ocupa el primer lugar, Él se tiene que ir. A Dios no le gusta el segundo lugar. Dios había prometido que su presencia estaría allí con ellos en el templo. Pero ante la actitud, Dios dice, no me puedo quedar aquí. Es que exactamente lo que pasa en la vida nuestra. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin de ¿qué? Del mundo, hasta el fin del siglo. Pero si Él no se siente estimado, al igual que ocurrió en el templo de Jerusalén, también se irá. Dios quiere ocupar el primer lugar en nuestra vida. Me llama la atención el dolor que Dios sentía por su partida del templo de Jerusalén. Que es el mismo dolor que Dios siente cuando tiene que dejarnos, cuando tiene que apartarse por nuestras actitudes, por nuestra irreverencia, por nuestra falta de interés en Él. El profeta Ezequiel estaba allá en Babilonia junto al río Quebar. Habían sido llevados cautivos. Y cuando él está ahí en el río Quebar, Dios lo llama y le da una visión. Y en esa visión que Dios le da a Ezequiel, lo trasladó unos años atrás. Lo llevó al año 594 antes de Cristo. Y Dios lo lleva para decirle, Ezequiel, te voy a mostrar cómo fue que yo me fui del templo. Te voy a mostrar cómo fue que mi gloria abandonó el templo. Y Ezequiel está viendo en la visión. Y él ve cuando la presencia de Dios comienza a levantarse. Y comienza a dar vueltas alrededor del templo muy lentamente. Así como cuando usted no quiere irse y está esperando que alguien le diga, bueno, quédate. Así estaba haciendo Dios. Y su presencia estaba sobre el umbral de la puerta. Por favor, deténganme. Yo no quiero dejarlos. Yo quiero seguir con ustedes. Pero si no soy importante, no quiero quedarme.
Pero ¿sabe lo que es peor? Nadie se dio por entendido siquiera. Ni se dieron cuenta lo que estaba pasando. Y la gloria de Dios salió del templo y lentamente va por toda la ciudad, por encima de la ciudad. A ver si de pronto alguien dice, ¿qué pasó con la presencia? Y me detiene. Pero nadie se dio por enterado. Y Ezequiel ve en su visión, cuando el arca va y se posa sobre el monte oriental de Jerusalén. ¿Y sabe cuánto tiempo estaba el arca allí esperando? 8 años. 8 años, a ver si alguien reflexiona. A ver si alguien se da cuenta que no estoy. A ver si alguien me suplica, me pide que me quede. Pero fueron 8 años y a nadie le importó la presencia. Después de 8 años, la gloria de Dios se levantó, se fue de Jerusalén. Pero cuando la gloria de Dios se va, entonces viene la destrucción sobre Jerusalén. En el año 586 años de Cristo, antes de Cristo, 8 años después, justamente en el momento que la presencia de Dios se levantó, vinieron los caldeos y acabaron con la ciudad de Jerusalén, acabaron con el templo, hicieron estragos allí, porque ya no estaba lo que detenía al enemigo, que era la presencia de Dios. Si nosotros descuidamos la presencia de Dios, entonces el enemigo podrá hacernos daño. Entonces el enemigo encontrará cabida en nuestra alma, encontrará cabida en nuestro corazón y podrá destruirnos. No así cuando la presencia de Dios está. Cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, si el diablo quiere venir, tiene que vérsela con nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es tan importante la presencia de Dios en nuestras vidas. Los judíos tenían la seguridad: mientras Dios esté en el templo, nadie podrá con nosotros. Y así era. Así era. El problema es que no sabían que ya la presencia no estaba. La pregunta obligada es: ¿tenemos la presencia de Dios todavía en nuestra vida? ¿O nos quedamos con el símbolo? Porque mire, el arca no se fue, el cofre no se fue, el cofre estaba allí, pero el cofre era el símbolo, no la presencia. Ellos se quedaron con el símbolo y menospreciaron la presencia. Nosotros podemos quedarnos con los símbolos del cristianismo. Nosotros podemos quedarnos asistiendo puntuales a la iglesia, desempeñando un liderazgo, haciendo algo en la iglesia. Pero eso es simplemente el símbolo. ¿Qué es lo que me mueve a mí a servir a Dios? El amor que siento por Él. Pero a veces, cuando ese amor ha desaparecido, ya el servicio se nos vuelve costumbre y hacemos cosas por costumbre, ya no por amor. De allí esos líderes de grupos familiares que le importa si el grupo crece o no, porque simplemente se acostumbraron. De allí ese cristiano que le importa muy poco si lo que está haciendo está bien o no, porque simplemente eso se le convirtió en una rutina. No hay vida. La gloria de Dios se fue.
Pero fueron 8 años esperando. 8 largos años. Y ellos no se dieron cuenta. Tengo que decir que esa presencia de Dios en algunos de los que estamos aquí, de los que están allí, esa presencia ha estado esperando. En breve esa presencia se irá de la vida de algunos. Porque son meses, años de segundas oportunidades no aprovechadas. Y entonces cuando esa presencia de Dios se va, viene la catástrofe, viene la hecatombe espiritual en la vida del creyente. Y es cuando la gente dice, pero Dios, ¿dónde estabas tú? Pero Dios, ¿tú por qué esto? Y Dios dice, no, es que yo no estaba allí. Pero yo voy a la iglesia y no sé por qué. Se puede llegar a la iglesia sin presencia. Pero el Señor no quiere eso. Fíjese lo que pasa con la iglesia de Sardis. El Señor hablando a esta iglesia dice, acuérdate de dónde has caído. Acuérdate de lo que has recibido y oído. Guárdalo. Lamentablemente, hay gente como la iglesia de Sardis. Ya no queda sino un vago recuerdo de lo que fue una experiencia con Dios. Pero Dios no trae esta palabra para hacernos sentir mal. ¿Sabes cuál es el propósito de esta palabra? Decirnos, dame, hijo mío, tu corazón. Yo quiero hacer morada en él. Yo no quiero irme, yo no quiero dejarte, yo no quiero que el enemigo te destruya y luego se jacte de haberte destruido. Yo quiero que tú me des a mí el primer lugar, porque estando yo en tu vida, el diablo no tiene nada que hacer en contra tuya. Tú eres más que vencedor. Todas esas promesas que te he dado te serán cumplidas, pero si yo estoy en tu vida. Póngase de pie, por favor. Cuando la gloria de Dios se va, hay destrucción, hay muerte. Pero tengo una buena noticia. Después de esa visión del capítulo 10 y capítulo 11 del libro de Ezequiel, más adelante él tiene una visión. La visión de la gloria de Dios entrando de nuevo al templo. Esa gloria se fue. Pero después de un proceso, esa gloria regresó. No importa si la gloria se había ido. No importa si está sobre el umbral de la puerta. No importa si está sobre un monte. No importa, lo importante es que alguien le diga, Señor, te necesito. Y Él vendrá y hará morada de nuevo en la vida de esa persona. Cierre sus ojos, por favor. Levante sus brazos. Dios está aquí suplicándote, suplicándome. Déjame entrar de nuevo.
Yo quiero que me sientas, yo quiero que me experimentes. No me quiero ir. No me quiero ir. Mientras cantamos, hable con Él, hablemos con Él. Vamos a traer esa presencia de nuevo a nuestras vidas. Y cuando esa presencia esté con nosotros, no la vamos a soltar. Vamos a guardarla con el mismo celo que la guardó Moisés. Vamos a asegurarnos de salir de aquí, de este lugar, con la presencia de Dios en nuestras vidas. Preguntémonos, ¿dónde